Muy buenas tardes. Este es el espacio de tertulias sobre filosofía de la ciencia, la cual está creada o ha sido generada para el diálogo y comunicación virtual, en el cual se conversa sobre diversos temas relacionados con la filosofía de la ciencia, su historia, sus controversias, su relación con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimientos al público en general que pueda estar interesado. Estos encuentros se realizan todos los jueves en horario de 6 p.m. a 8 p.m. hora colombiana. Si alguno desea tener mayor información, puede escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. También puede ir a los videos que se van subiendo semana a semana, como a través de YouTube, como es el link de https://www.youtube.com/tertulias_filociencia/videos. Muy bien, entonces después de la presentación vamos a dar inicio a nuestra temática de la tarde de hoy, la cual se centra en el artículo titulado la constitución ontológica y epistemológica de los dispositivos e instrumentos de la investigación científica físico-natural. Este es un documento generado por el colega Luis Francisco Ochoa Rojas, quien es magíster en filosofía de la ciencia, entre otros aspectos de su formación. Voy a presentar un poco sobre el resumen que se hace a este documento y posteriormente el colega nos va a hacer un desarrollo más amplio sobre el cual después intervendremos las personas que hoy estamos en la tertulia. Así que para iniciar hay que decir que en las ciencias físico-naturales los instrumentos de detección, medición y registro desempeñan un papel fundamental en la comprensión de los fenómenos naturales. Por lo tanto, este artículo está orientado a explorar la relación ontológica y epistemológica entre los instrumentos y los fenómenos objeto de investigación, destacando cómo los dispositivos no solo son herramientas pasivas para la recolección de datos, sino que participan activamente en la construcción de la realidad científica. Desde la física de partículas hasta la astronomía, los instrumentos permiten que los fenómenos sean observables, modificando y mediando la percepción científica de la naturaleza. A través de un análisis interdisciplinario, se examina cómo la tecnología de medición co-constituye los objetos de estudio, afectando tanto la definición de las entidades investigadas como los modos de validación y legitimación del conocimiento científico. El artículo concluye que la relación entre los instrumentos y los fenómenos no es simplemente instrumental, sino que representa un vínculo esencial para la construcción de realidades científicas en las que la ontología y la epistemología se entrelazan de manera inseparable. Este artículo, como entradas para quienes quieran buscarlo en una base de datos, tendrá categorías como ontología y dispositivos de medición, epistemología y dispositivos de medición, relación instrumento-fenómeno, tecnologías en la investigación físico-natural. Entonces, con este preámbulo, doy la palabra al colega Luis Francisco. No se te escucha, Luis Francisco. Ya un momento, entonces mientras... Sí, ya, listo, sí, había
había cerrado el micrófono. Perfecto. Bien, entonces estoy dando un saludo para todas las colegas y colegas que se encuentran en ese momento en la sesión de la tertulia y a las personas que vayan a observar posteriormente este video. Este artículo que ya subí a la plataforma de libre acceso, ResearchGate, eh, su, tiene su DOI y por supuesto tiene su ubicación en la plataforma. Yo voy a colocarlo, eh, esa ubicación, ese vínculo en, en el cuadro de explicación del video, en la descripción del video, cuando sea subido. Bueno, vale decir que este documento, como lo señalé en el correo de envío, pareciera inicialmente como una clase magistral más que un artículo, en la cual pues se plantea el propósito exploratorio, también un propósito de divulgación para estudiantes de filosofía de la ciencia y de la historia de la filosofía de la ciencia. El planteamiento básico se funda en que dentro de los procesos de conceptualización y teorización de la investigación científica en general, de una parte, existe un marco de planeación de actividades secuenciadas racionalmente, que generalmente se le llama método o métodos científicos, a través del cual o de los cuales se va construyendo pues el arsenal teórico y conceptual del conocimiento científico que será el producto final del programa de investigación en el cual esté inscrito un determinado proyecto. De otra parte, pues dentro de las actividades secuenciadas del método o métodos ejecutados, se introducen dispositivos, instrumentos y aparatos, incluso podríamos decir infraestructuras de tipo tecnológico, que se usan para detectar, registrar, medir y o evidenciar los hechos, resultados o señales que se vinculan con los fenómenos objeto de investigación. La relación ontológica y epistémica entre los dispositivos e instrumentos de detección, medición y registro y los fenómenos de investigación en las ciencias físico-naturales es un tema central en la filosofía de la ciencia. A lo largo de la extensa bibliografía que aborda este campo, se destacan varios puntos claves que ayudan a entender cómo estos instrumentos no son meras herramientas pasivas, sino que juegan un rol activo en la construcción del conocimiento científico, y no ya en su operación solamente, en su propia concepción definitoria, en su fase de diseño y por supuesto en su fabricación, cosa que más adelante tocaremos. Lo anterior significa que existe un vínculo entre las características de operación o funcionamiento de los instrumentos con la manifestación de los fenómenos que son objeto de estudio, de tal forma que lo que detecta y registra un aparato respecto de un fenómeno vincula la concepción óntica del fenómeno que se expresa en la delimitación del problema de investigación. Indudablemente, esto lo sabemos por filosofía de la ciencia y más de base por metodologías de la investigación, de donde se caracteriza el fenómeno con sus rasgos y atributos que son evidenciables empírica y racionalmente, lo cual quiere decir que se puede establecer un vínculo ontológico entre lo que es, entiéndase, cómo se manifiesta el fenómeno y el registro de esa manifestación por parte del dispositivo. Y ahí estamos viendo esa relación entonces entre lo que aparece como fenómeno con lo que permite registrar, detectar y registrar el dispositivo. En otras palabras, se puede decir que la relación ontológica entre los instrumentos y los fenómenos científicos
refiere a cómo los dispositivos tecnológicos son copartícipes en la definición y configuración de los fenómenos investigados. O sea que son agentes en todo el proceso de su diseño y construcción, son agentes que contribuyen a la concepción ontológica del fenómeno por la manera en cómo estos van a ser detectados y registrados. Los instrumentos no solo revelan o capturan datos sobre los fenómenos, sino que en muchas ocasiones permiten su existencia en el ámbito experimental. Recordemos aquí de alguna manera las ideas de Ian Hacking en la medida en que un fenómeno, él no lo llama fenómeno, él lo llama entidad, una entidad es intervenida y en la medida en que permite ser intervenida, se admite su existencia. Fenómenos como el electrón, los quarks o las ondas gravitacionales, estamos hablando de componentes que son propios de la física y especialmente en la microfísica, solo se hacen accesibles a través de equipos de alta precisión, como los aceleradores de partículas o los detectores de ondas gravitacionales. Así, se puede afirmar que los instrumentos, valga decirlo, mediatizan la existencia ontológica de los fenómenos, dado que dichos fenómenos no son directamente observables sin la intervención instrumental. Y por supuesto, muchos de estos fenómenos pues se derivan en su concepción óntica a partir de modelos matemáticos que permiten establecer su posible existencia. Este hecho ha generado debates ontológicos en torno a la realidad, es decir, a la existencia cierta de los fenómenos. Y vale pues entonces preguntar, ¿son los objetos que se detectan gracias a los instrumentos verdaderos objetos de la naturaleza o son meros artefactos, es decir, cosas que construye el dispositivo? Aunque la mayoría de los científicos y filósofos aceptan que los instrumentos proporcionan un acceso confiable a entidades reales, esta confianza ha sido moldeada por ya sea la verificación empírica, dirían los positivistas lógicos clásicos, o la confirmación empírica, que se diría desde el empirismo lógico o la visión heredada de la filosofía de la ciencia, o la contrastación empírica, como la diría Popper, y la convergencia de los resultados entre diferentes técnicas de medición. De la misma manera, dicha caracterización permite, a través de la operación de los instrumentos, registrar el comportamiento del fenómeno en tiempos singulares, o sea, singularidades del tiempo o en franjas de tiempo, según los atributos y rasgos que tenga el fenómeno. Dichos registros son los que luego sirven para construir las bases de datos que se contrastan con los resultados de las experiencias previas y con las hipótesis de trabajo, es decir, con las teorías que están sujetas a testeo, de las cuales se derivan unos enunciados que son de carácter empírico y que se busca que coincidan esos enunciados con lo que se pueda encontrar en la perspectiva del registro empírico del trabajo. Y que es, por supuesto, diseñado o trabajado por los equipos de investigadores y que han sido construidos previamente. Todo lo anterior para poder validar o refutar las hipótesis que han sido elaboradas, que al final son las que pueden llegar a ser o convertirse en conocimiento científico, teorías científicas comunitariamente aceptadas dentro de los grupos de las distintas disciplinas científicas. En otras palabras,
es la manifestación del vínculo epistemológico entre el fenómeno y el dispositivo. Entonces vemos que por un lado hay ese vínculo ontológico y por el otro lado, como resultado de su operación y su vinculación lógica, racional, teórica, con las hipótesis de trabajo, el vínculo epistemológico. Lo dicho, pues significa que epistémicamente los instrumentos desempeñan un rol fundamental en la generación, validación y justificación del conocimiento científico. Esta relación implica que el conocimiento sobre los fenómenos físicos no solo depende de las teorías, sino también de las capacidades tecnológicas de los instrumentos. Y vale decir que esta afirmación se entronca con la hipótesis y, si se quiere, teoría que he lanzado en el año 2022, que se llama de la tecnociencia a la tecnociencia geoestratégica, basado en los planteamientos de Bruno Latour y de Javier Echeverría, en relación a que hoy por hoy no se puede hacer investigación científica sin una base tecnológica de artefactos, instrumentos e infraestructuras que faciliten el proceso de la investigación científica, por lo menos en las ciencias físico-naturales. Sabemos bien que en las ciencias humanas y sociales también se puede tener en cuenta esto, y para ello vamos a ver si en el futuro dedico un espacio específico para mirar el aspecto de la tecnociencia para las ciencias humanas y sociales. Los dispositivos, entendámoslo así, son extensiones. En otras palabras, son prótesis de los sentidos humanos, porque permiten extender la capacidad perceptiva, sensitiva de los sentidos humanos, con el propósito de poder racionalizar lo que acontece en términos de dato, en términos de sumatoria de datos como información, y esa información poderla mirar como posibilidad de conocimiento a la luz de una infraestructura conceptual teórica, de una hipótesis de trabajo. Con ello permitiendo detectar los fenómenos en escalas temporales, espaciales o energéticas que no son accesibles sin la ayuda instrumental, pero que están considerados dentro de una hipótesis teórica que está siendo testeada. Dicha relación epistémica incluye varios aspectos como la verificación o confirmación de las teorías. Aquí, los instrumentos permiten poner a prueba hipótesis y teorías al proporcionar datos empíricos que pueden confirmarlas o refutarlas. Por ejemplo, la existencia de los neutrinos fue confirmada gracias a complejos dispositivos de detección. El desarrollo de nuevos conceptos, que se refiere a que cuando se efectúa el diseño de nuevos dispositivos, a menudo lleva al descubrimiento de fenómenos desconocidos, lo que a su vez genera nuevos conceptos y teorías. Por ejemplo, los microscopios permitieron descubrir células y bacterias, mientras que los telescopios abrieron la puerta a la astronomía moderna. Las limitaciones tecnológicas se refieren se refieren a la calidad del conocimiento obtenido, de cómo los dispositivos intervienen, la cual está sujeta a las limitaciones tecnológicas del momento histórico en el cual hayan sido producidos. Los avances científicos pueden estar restringidos por las capacidades de los dispositivos disponibles, lo que ha llevado a que la historia de la ciencia esté entrelazada con el desarrollo de la tecnología. Cabe decir que lo que aquí se señala es sumamente reducido, no cubre todo el espectro de lo que se puede exponer al respecto dentro de los procesos de investigación científica. Es solo una referencia que es de carácter conceptual general para una filosofía general de la ciencia, para comprender el papel de los instrumentos, dispositivos y aparatos usados dentro del proceso metodológico de la investigación científica en las ciencias físico-naturales. Pero aquí vale bien la pena reflexionar en lo siguiente. Vemos entonces que el asunto de los métodos
en la investigación científica no es un asunto solamente de racionalidad, de estructuras lógico-matemáticas, sino que son hay componentes de planeación, y dentro de esos componentes de planeación hay la intrusión de mecanismos de tipo tecnológico que facilitan el proceso de esa planeación de la investigación y el poder hacer la detección y registro de datos que están involucrados con las pruebas de hipótesis de una teoría dentro de ese proceso de investigación. Ahora bien, en la historia de las ciencias físico-naturales, la necesidad de diseñar y fabricar dispositivos especiales ha sido crucial para avanzar en la investigación científica. Eso debe tenerse en cuenta, sobre todo en la época moderna, y más que en la época moderna, aunque sí vale decirlo en la época moderna, en los últimos 2 siglos. Desde los primeros telescopios y microscopios, que bueno, estos aparecieron siglo XVI, hasta los complejos aceleradores de partículas y detectores de ondas gravitacionales actuales, los investigadores han requerido herramientas que les permitan observar fenómenos que de otro modo serían inaccesibles. La interacción entre la teoría científica y la instrumentación es fundamental. En muchos casos, los avances teóricos han impulsado la creación de nuevos dispositivos y viceversa. Los avances tecnológicos han permitido la apertura de nuevas visiones teóricas. Las nuevas tecnologías han abierto áreas inéditas en la investigación teórica, vale decirlo, reiterarlo. En este sentido, vale decir también que, por ejemplo, los especialistas en filosofía de la ciencia, cuando solamente se quedan en el aspecto conceptual, racional, histórico del análisis de los métodos científicos, de pronto con ayudas de las herramientas de la matemática estadística, y no llegan a más, creo que se quedan cortos en ver cómo en la práctica de la investigación científica todo el diseño y fabricación de dispositivos constituye un área de suma importancia para poder comprender mejor los métodos de investigación. Y esto, lamentablemente, en nuestra geografía, llamémoslo así, de América Latina, esto no se tiene en cuenta porque justamente somos en ese sentido simplemente consumidores de conocimiento científico, y el diseño y fabricación de dispositivos es escaso cuando estamos trabajando en temas o tareas que tienen que ver con ciencia de punta, porque no es lo más frecuente con nosotros, pero es válido señalar esa participación del diseño y fabricación de los dispositivos especializados en la práctica de la investigación en las ciencias físico-naturales. Estos instrumentos son como herramientas de un detective, vale decirlo, que permite recopilar evidencia precisa y detallada de los fenómenos que estudian. Y vale la pena entonces preguntarnos acá, ¿por qué son tan importantes estos dispositivos? La respuesta a esta pregunta apunta a los siguientes aspectos que favorecen. Primero, favorece la precisión en las mediciones. Los fenómenos naturales a menudo ocurren a escalas muy pequeñas o muy grandes, o involucran variables que cambian rápidamente en términos de tiempo. Los dispositivos especializados permiten realizar mediciones extremadamente precisas, lo que es crucial para validar o refutar hipótesis. También favorece la obtención de datos objetivos. Aunque podemos encontrar una discusión profunda en la objetividad, cuando hablamos de datos objetivos estamos hablando que al automatizar la recopilación de los datos, de lo que detecta un instrumento o un dispositivo, se reduce la influencia de los sesgos humanos y se obtiene una representación más objetiva de los fenómenos. Por supuesto
que ya hay un condicionamiento en la recopilación de los datos, en la manera como se diseñó y se fabricó el aparato, pero esto se hizo, como lo vamos a ver más adelante, de acuerdo con la estructura teórica del área científica en la cual se está involucrado y el trabajo que se hizo con los ingenieros y tecnólogos para el diseño y fabricación del instrumento. También favorece nuevas áreas de investigación estos instrumentos. Pues a menudo la creación de un nuevo dispositivo abre las puertas a campos de investigación completamente nuevos. Por ejemplo, el microscopio electrónico permitió a los científicos explorar el mundo a nivel atómico. A continuación, quisiera describir algunos ejemplos de dispositivos especializados en algunas disciplinas científicas. Miremos, en el caso de la física, tenemos telescopios, aceleradores de partículas, interferómetros, espectrómetros. En química tenemos los cromatógrafos, los espectrómetros de masas, los microscopios de fuerza atómica. En biología tenemos microscopios y secuenciadores de ADN, electroencefalógrafos. En geología podemos encontrar sismógrafos, magnetómetros, radares de penetración terrestre. Estos son algunos ejemplos porque la cantidad de dispositivos existentes dentro de laboratorios o complejos de investigación son supremamente abundantes. Además que no son simplemente instrumentos o dispositivos separados. Muchas veces hay cadenas entrelazadas de dispositivos que configuran una infraestructura compleja que generan, llamémoslo así, mega dispositivos entrelazados hasta llegar a los datos computacionales de simulación y la entrega de los datos utilizando incluidas la inteligencia artificial. Que corresponda a inteligencia artificial de orden matemático o inteligencia artificial referida a los lenguajes naturales. De otra parte, se presenta a continuación algo que pues he aprendido a lo largo de mi proceso profesional trabajando con ingenieros. Una aproximación, pues llamémoslo así, al proceso de diseño y fabricación de un dispositivo de uso dentro de la investigación científica. Lo que voy a señalar es un esquema general que, por supuesto, dependiendo de la complejidad del fenómeno y del instrumento, puede hacerse mucho más extensa y enriquecida y abigarrada de lo que voy a narrar acá. Pero los aspectos generales que voy a citar son los aspectos propios de un diseño ingenieril que tiene que ver con el proceso de diseño y fabricación de un dispositivo. Primero, pues se hace una identificación de la necesidad. Aquí los investigadores, en los equipos de investigadores detectan una brecha en el conocimiento dentro de un campo teórico y ahí hay modelos, teorías, conceptos. Encuentran en que hay una dificultad para medir una variable específica dentro de ese campo teórico y entonces establecen, por supuesto, una serie de condiciones sobre las características que tiene esa variable y cómo viene dentro del modelo matemático que está sustentando la teoría en la cual pues, se quiere hacer la contrastación. Por supuesto, entonces viene una etapa de diseño en la cual antes de empezar a hacer cualquier trabajo ingenieril de diseño, se hace una indagación dentro del mercado de las tecnologías, qué herramientas existen que sean cercanas al tipo de necesidad que se encuentra. A veces se encuentra que hay cierto tipo de dispositivos que podrían acercarse, pero hay otras veces definitivamente no. Entonces viene una fase de diseño donde es un proceso de planeación, donde se desarrolla primero un diseño teórico del dispositivo, considerando los principios físicos y las limitaciones tecnológicas. Esto se hace
con el apoyo de los equipos de ingenieros y especialistas en las tecnologías que sean requeridas, junto con el grupo de investigación. Hecho eso, entonces viene un proceso ya de fabricación del el dispositivo, que consiste en la fabricación de un prototipo utilizando materiales y técnicas adecuadas que han sido previstas en el diseño, con el apoyo pues, de los ingenieros, los tecnólogos y los técnicos apropiados. Esto con el propósito de tener cubiertas todas las falencias que pudieran suceder, y esto obliga a un proceso de planeación supremamente riguroso. Hecha la fabricación, pues el resultado es tener un prototipo del dispositivo, el cual se pone a prueba y se hace un proceso de calibración, que consiste en un proceso de ajustamiento utilizando el dispositivo con muchas mediciones para garantizar que las mediciones sean precisas y confiables y que estén en vinculación con lo que dice la teoría. Posteriormente, pasando todo este nivel de calibración, este testeo del funcionamiento del dispositivo, pues entonces vendría una etapa de validación que se refiere a la comparación del rendimiento del dispositivo con otros instrumentos o con modelos teóricos que se tienen, con el propósito de ver si el funcionamiento del dispositivo en la detección y medición de los resultados de la variable o conjunto de variables a los cuales está aplicado el dispositivo para utilizarlo dentro de la investigación, son consistentes o no, y sirven para poder hacer las mediciones y registros requeridos en el proceso de testeo de hipótesis. En general, podemos decir que la fabricación de dispositivos especializados es un paso esencial en el avance científico. Estos instrumentos no solo permiten a los investigadores recopilar datos precisos, sino que también estimulan la innovación y el desarrollo de nuevas teorías. Vale decir también que la fabricación de los dispositivos tecnológicos para un área específica de la ciencia a menudo tiene un efecto dominó en otras disciplinas científicas. Esto se debe a que aparece lo siguiente: hay fenómenos de adaptabilidad. Muchos dispositivos pueden ser adaptados o modificados para medir propiedades o fenómenos diferentes a aquellos para los cuales fueron diseñados originalmente. Por eso es que en el proceso de elaboración de un instrumento se hace una consulta dentro del mercado de tecnologías existentes, porque hay veces existen ya dispositivos que con unas pocas modificaciones permiten medir propiedades o fenómenos que sean diferentes a aquellos para los que originalmente fueron diseñados. Por ejemplo, tenemos el caso del detector de partículas diseñado para la física de altas energías, el cual pudo ser adaptado para estudiar la composición de materiales en el campo de la arqueología. También se puede encontrar en esta adaptación a otras disciplinas científicas el caso de la sinergia entre disciplinas. La investigación entre diferentes campos a menudo se cruza. Un dispositivo desarrollado, por ejemplo, para la biología molecular podría ser útil para estudiar la estructura de materiales en ingeniería. ¿Por qué? Porque tienen la posibilidad de observar la materia a niveles muy pequeños, y entonces pueden verse estructuras moleculares que en un caso son biológicos, pero en otro lado son de otros elementos minerales, por ejemplo. También hay una cercanía en relación a los avances tecnológicos. La creación de un nuevo dispositivo a menudo impulsa avances en la tecnología subyacente, lo que a su vez facilita la invención de dispositivos que sean más sofisticados y versátiles para otras disciplinas. Voy a citar algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos, valga la redundancia, el telescopio. Inicialmente fue diseñado para observar objetos celestes. Los telescopios han sido adaptados para una amplia gama de aplicaciones, desde la
observación de la Tierra hasta la investigación médica. Tenemos el láser, que fue inventado para amplificar la luz. Los láseres se utilizan ahora en una gran variedad de campos, desde la cirugía ocular hasta la fabricación de los microchips. Por ejemplo, existen impresoras de rayo láser, que eso lo hace la compañía o una de las ramas de la compañía Philips holandesa, para construir en este momento ya no microchips, sino nanochips. Hay en ese sentido de los circuitos integrados, pues ver todo el proceso de transformación que va desde el transistor al circuito integrado y luego al nanochip. Y voy a hacer una referencia sobre eso. Un componente fundamental de la electrónica moderna, que es el transistor, pues ha revolucionado los campos tan diversos como las comunicaciones, la computación y la medicina, que son disciplinas diferentes. Los primeros transistores fueron inventados en los años 40 y eran dispositivos discretos, es decir, separados unos de otros, cada uno con una función específica. Eran mucho más pequeños y eficientes que las válvulas de vacío, los tubos llamados tubos de vacío que tenían los radios de los abuelos. Pero su fabricación era un proceso laborioso y costoso. Luego, a mediados del siglo XX, se desarrolló la tecnología de los circuitos integrados, que consistía en colocar múltiples transistores y otros componentes electrónicos en un único chip de silicio. Es decir, que se formaba un circuito dentro de una placa de silicio. Esta innovación permitió una miniaturización sin precedentes y una reducción significativa de los costos de producción. Y aquí entonces viene otro de los componentes que yo he mencionado siempre en la tecnociencia, y es que el desarrollo de la tecnociencia no está lejano de los procesos productivos, de todos los procesos que tienen que ver con el desarrollo de la economía. Y siendo el capitalismo, es decir, la producción de renta como riqueza, un objetivo del capitalismo, pues por supuesto los costos de producción en la elaboración de dispositivos y aparatos de carácter tecnocientífico, pues es un asunto relevante, porque se requiere que haya la mayor eficiencia en el ejercicio del dispositivo con el menor costo, que ese es el concepto de eficiencia. Posteriormente, a medida que los transistores se hacían cada vez más pequeños, se alcanzaron los límites físicos de la miniaturización tradicional que traían los microchips. Los efectos cuánticos comenzaron a interferir con el funcionamiento de los dispositivos a escala nanométrica. Ahora bien, cuando hablamos de lo nanométrico, ¿a qué nos referimos? Si no lo sabemos, lo vamos a saber. Si lo sabemos, pues vamos a recordarlo. Un nanómetro es una unidad de medida extremadamente pequeña. De hecho, es una billonésima parte de un metro. Es decir, un metro equivale a un 1 más 12 ceros de nanómetros. Eso equivale a, eso es un billón de nanómetros. Que un billón es un millón de millones de nanómetros, en otras palabras. Para tener una idea de comparación, un nanómetro es tan pequeño que si pusiéramos un solo millón de nanómetros uno al lado de otro, apenas alcanzaríamos el grosor de un cabello humano. Entendido esto, entonces ya sabemos hasta qué escalas hemos podido construir la humanidad, los circuitos, los chips, hasta llegar a los nanochips, que ya sabemos que son combinaciones circuitales donde vienen los antiguos transistores y otros dispositivos electrónicos que permiten el flujo de la corriente eléctrica. Que aquí ya no es una corriente eléctrica como la que usamos en casa, sino que es de unas pulsaciones muy pequeñas dentro de esos nanocircuitos. Para superar estos límites, los investigadores recurrieron a la nanotecnología, que permite manipular la materia a escala atómica y molecular. Los nanochips son circuitos integrados fabricados utilizando técnicas de nanotecnología como
la impresión basada en, en impresión láser, como lo dije anteriormente. Estos chips son mucho más pequeños y poderosos que los circuitos integrados tradicionales, lo que ha permitido el desarrollo de dispositivos electrónicos más pequeños, rápidos y eficientes. Vale agregar que los nanochips se fabrican utilizando materiales avanzados como el grafeno y el silicio poroso y técnicas como la litografía por haz de electrones y la deposición atómica de capa por capa. O sea que se imprimen primero una capa y después encima de esa capa otra capa, y existen los lectores que son capaces de leer las capas diferenciadamente. Lo anteriormente dicho es lo que se conoce como transferencia tecnológica en la ciencia, la cual ha traído beneficios, dentro de los cuales podemos destacar lo siguiente: la aceleración en la investigación, porque esto aprovecha tecnologías existentes, hace que los estudios sean más rápidos, los investigadores pueden enfocarse en preguntas científicas más complejas. Ha generado una reducción de costos, como esta lógica del capitalismo y dentro del cual pues la tecnociencia se maneja. Para adaptar un dispositivo existente suele ser más económico que desarrollar uno completamente nuevo, y eso es obvio. Y también pues permite la colaboración interdisciplinaria. La transferencia de tecnología fomenta la colaboración entre diferentes disciplinas, lo que puede conducir a descubrimientos innovadores. Podemos resumir esta parte diciendo que la fabricación de dispositivos tecnológicos para aplicaciones específicas ha servido a múltiples disciplinas científicas para detectar y medir fenómenos de investigación. A menudo, la tecnología desarrollada para un campo en particular se reutiliza, se adapta o inspira para nuevas herramientas en otras disciplinas, ampliando las capacidades de observación y medición en áreas que previamente no habían sido accesibles. Otro ejemplo notable es cómo la tecnología de los detectores de partículas en física de altas energías ha influido en la medicina. Estoy pensando aquí en la imagenología médica y en otras áreas de la ciencia. Bien, ya finalizando, voy a hacer una referencia de algunas obras, alguna bibliografía comentada brevemente, que abordan este tema desde diferentes perspectivas. En mi investigación encontré, yo podría decir que miles de documentos que hablan sobre este tema, pero entonces tomé algunos que me parecieron icónicos, que pueden ser útiles. Tenemos una publicación de Peter Gallison, un filósofo e historiador de la ciencia muy reconocido, con una obra que se llama How Experiments End, cómo finalizan los experimentos. Analiza cómo los experimentos en física de partículas requieren no solo teoría, sino también una intrincada red de instrumentos y procesos de fabricación para registrar y validar los datos. El autor examina en detalle cómo la colaboración entre físicos teóricos y experimentales impulsa el desarrollo de dispositivos científicos. Hay otra obra de Simon Schaffer y Stephen Shapin con el título de Leviathan and the Air Pump, Hobbes, Boyle and the Experimental Life. Esta obra explora la historia del desarrollo de los instrumentos experimentales en el siglo XVII con los filósofos de la naturaleza que circundaban la Royal Society, mostrando cómo los dispositivos fueron fundamentales en las disputas sobre la naturaleza del conocimiento científico, aunque en ese momento no se llamase conocimiento científico. Y particularmente las disputas que hubo entre Thomas Hobbes y Boyle. Tenemos otra obra de Peter Gallison que se llama Image and Logic, A Material Culture of Microphysics. Imagen y lógica, una cultura material de la microfísica, que es un trabajo monumental, es una obra grandísima, es muy grande, que describe cómo el desarrollo de la física de partículas en el siglo XX se basa en una interdependencia entre imágenes, por ejemplo, cámaras de burbujas y la lógica de
que se da dentro de los circuitos electrónicos, donde viene todo esto que hemos señalado de los chips hasta llegar a los nanochips. El autor detalla cómo se fabricaron los dispositivos específicos para medir y visualizar los fenómenos como los rayos cósmicos y las partículas subatómicas. Este libro permite entrar en detalle de muchas de las cosas que he intentado explicar aquí de manera genérica. Tenemos un filósofo de la ciencia que hemos conocido, que es Ian Hacking, que representing and intervening introductory topics of the philosophy of natural science, que es la obra conocida en español como Representar e Intervenir, que explora cómo la construcción de los instrumentos científicos afecta a la comprensión de los fenómenos físicos, haciendo énfasis en la distinción entre representación, es decir, teorías, e intervención, entiéndase, experimentación y manipulación de las entidades o variables o fenómenos que son objeto de investigación. Su análisis destaca la importancia epistemológica y ontológica de los dispositivos en la observación y manipulación de la realidad. Yo espero que esto que estoy diciendo, presentando acá, dé ideas a Astrid para su trabajo doctoral. Y no sé hasta dónde ella pueda ir, pero la tecnociencia le golpea la puerta cada rato, sobre todo cuando en los métodos de investigación todo el asunto tecnológico está siendo un componente fundamental, por lo menos en la época contemporánea. Bueno, desde la época moderna. Tenemos de Don Heide, creo que es como se pronuncia, Instrumental Realism, the interface between philosophy of science and philosophy of technology. Realismo instrumental, la interfase entre filosofía de la ciencia y filosofía de la tecnología. Aborda la relación entre tecnología y ciencia, la tecnología y filosofía, y cómo los instrumentos no solo registran datos, sino que también configuran lo que entendemos como la realidad física. Aquí está todo el aspecto ontológico que señalaba al principio. Sus análisis tocan aspectos también epistemológicos sobre cómo los instrumentos modifican nuestra percepción y los enfoques ontológicos relacionados con lo que consideramos real a través de la experimentación. David Beer, en la obra Think Knowledge, a Philosophy of Scientific Instruments, ofrece una perspectiva filosófica sobre la importancia de los instrumentos en la producción de conocimiento científico. Esta obra pues analiza cómo los dispositivos de medición no son solo herramientas neutrales, sino que desempeñan un papel activo en la generación y validación de teorías científicas. Vale decir que estos libros los tengo y ahí los tienes a disposición, Astrid, si tú en la fase posterior de tu trabajo de tesis quieres involucrar análisis que tengan que ver con lo ontológico y epistemológico de los instrumentos al interior de los métodos de investigación. Robert Crease tiene una obra que se llama The Prism and the Pendulum, The 10 Most Beautiful Experiments in Science. Narra algunos de los experimentos más importantes en la historia de la ciencia y cómo estos requirieron la creación de instrumentos específicos para observar fenómenos y recolectar datos que validaran teorías científicas. Aquí tenemos otro libro de una socióloga de la ciencia austriaca bastante conocida, que es Karin Nord-Cetina. Se llama Epistemic Cultures, How the Science Make Knowledge. Compara las culturas epistémicas de la física de partículas y la biología molecular, destacando la forma en que los dispositivos y la tecnología son esenciales en la creación de conocimiento en las ciencias naturales. Hay otra obra que se llama Objectivity, que es de Lorraine Daston y nuevamente Peter Gallison. Peter Gallison se ha dedicado mucho a este tipo de trabajo.
Ellos exploran la evolución del concepto de objetividad en la ciencia, mostrando cómo los instrumentos científicos han jugado un papel crucial en la conformación de la epistemología de la ciencia moderna. Hay otra obra que se llama Toward a History of Epistemic Things, Synthesizing Proteins in the Test Tube, de Hans Georg Reinberger. Se enfoca en cómo los objetos de estudio en los laboratorios científicos y los dispositivos construidos para manipularlos están interrelacionados. Aunque su enfoque es la biología molecular, su análisis aplica también para las otras ciencias experimentales, incluyendo la física. David Kaiser escribió una obra que se llama How the Hippies Saved Physics, cómo los hippies salvaron la física, ciencia, contracultura y el reavivamiento de lo cuántico. Muestra cómo ciertas tecnologías e ideas provenientes de la física cuántica encontraron usos inesperados en otras disciplinas y cómo la innovación tecnológica impulsada por necesidades experimentales tuvo implicaciones más allá de su campo original. Nye Mary Jo escribió en Before Big Science, The Pursuit of Modern Chemistry and Physics, de 1800 a 1940. Esta investigadora ofrece una mirada histórica sobre cómo los avances de la fabricación de dispositivos tecnológicos en química y física se integraron a otras disciplinas, desde instrumentos de medición hasta tecnologías de la observación. Las interacciones entre campos han sido un factor clave en el desarrollo científico. Freeman Dyson, en The Sun, the Genome and the Internet, Tools of Scientific Revolutions, muestra cómo las tecnologías desarrolladas en un área pueden generar revoluciones en otras disciplinas. Por ejemplo, el uso de dispositivos ópticos o de secuenciación genética, inicialmente desarrollados para la biología, ha abierto nuevas avenidas en investigación en física, química y otras ciencias. Y tenemos finalmente, dentro de todo lo que estuve indagando, a Eric Sherry o Sherry en A Tale of Seven Scientists in a New Philosophy of Science, que presenta una perspectiva histórica sobre cómo los avances instrumentales en la química y en la física han tenido repercusiones en otras disciplinas científicas. Sherry analiza cómo el desarrollo de nuevos equipos de laboratorio ha permitido a los científicos explorar fenómenos previamente inobservables. En síntesis, los dispositivos e instrumentos no son simplemente herramientas para verificar o comprobar o corroborar la realidad externa, sino que son mediadores fundamentales en la construcción del conocimiento y en la configuración de los fenómenos que investigan las ciencias físico-naturales. La relación ontológica subraya cómo los fenómenos investigados están en cierto sentido co-constituidos por la tecnología que los detecta, mientras que la relación epistémica destaca la dependencia del conocimiento científico de las capacidades y limitaciones de esos instrumentos en su capacidad de accesar, medir y registrar el fenómeno mismo. Esta interrelación compleja entre teoría, fenómeno e instrumentación es un recordatorio de que el avance científico es tanto un logro conceptual, pero también un logro tecnológico. Y aquí vuelvo a insistir en la tesis de la tecnociencia actual. Los instrumentos no son solo medios para medir, sino también juegan un papel clave en la creación y validación de conocimientos sobre el mundo natural. Esto sería en general el planteamiento del documento, que por supuesto es un documento exploratorio. Después me he puesto a estudiar otras cosas, inclusive de cómo fue configurado el acelerador de partículas del CERN,
y encontré una gran cantidad de material, un material gigantesco, donde se ve cómo hay cientos y miles de personas que intervienen en esto y de distintos países, múltiples instituciones, y es una prueba más de cómo hoy por hoy hablamos es en términos de ciencia real, en términos de ciencia certera, estamos hablando de tecnociencia. Excelente y muy interesante porque este texto abre también a otras posibilidades de indagación, ¿no? Y que precisamente algo que me parece interesante es esto combinado con la perspectiva de la filosofía de la ciencia. Y como, por ejemplo, cuando tú hablas de el caso de los simuladores, o también cuando se tienen en cuenta los modelos matemáticos, combinándolo o viéndolo en una perspectiva de la filosofía de la ciencia, cómo llevan, por ejemplo, estos a los análisis del estatus epistemológico y en ejemplos concretos, como el caso de los modelos climáticos, para prever información con respecto al mismo asunto, el cambio climático. Esto por hacer como ejemplos, ¿no?, del asunto. O en cuanto a instrumentos de visualización científica, para el caso del microscopio y los telescopios, el ejemplo con la relación en la filosofía de la ciencia son sobre los debates sobre realidad de los objetos observados mediante tecnologías como los microscopios electrónicos y su relación con la teoría del realismo científico, que es algo de lo que precisamente aborda Ian Hacking y algunos de los autores que fuiste mencionando. O en cuanto a tecnología de la Big Data y el Machine Learning, está la discusión sobre los datos masivos y los algoritmos, cómo estos pueden llevar a una nueva forma de hacer ciencia sin teoría, de acuerdo al presupuesto de la idea de la ciencia de los datos. Los dispositivos en neurociencia cognitiva, en cuanto al debate sobre el reduccionismo en neurociencia, es decir, si los procesos mentales complejos pueden reducirse completamente a actividades cerebrales netamente observables. En cuanto a laboratorios experimentales, la filosofía de la ciencia experimental, cuando estudia el papel de los experimentos y los instrumentos tecnológicos en generación de conocimiento, los laboratorios en su conjunto de herramientas como el espectrómetro, los aceleradores de partículas de los cuales nos has hablado, entre otros ejemplos, que son vistos como espacios donde se configura la relación teoría y observación. Y un ejemplo de ello es el análisis de cómo los experimentos en física de partículas informan sobre las teorías cosmológicas. En cuanto a técnicas de visualización de datos, la visualización de datos científica, a menudo construidas mediante software avanzado, lo que son como los campos de estudio que reflexionan sobre cómo los gráficos, mapas y diagramas influyen en la interpretación y comunicación de resultados científicos. Y un ejemplo es el análisis de las implicaciones epistemológicas y cognitivas de la representación de datos en formas específicas como las gráficas de 3D, las simulaciones visuales. En inteligencia artificial y robótica, los dispositivos de inteligencia artificial y robótica pues estudian, se estudian, perdón, para entender las capacidades de las máquinas en la simulación de la inteligencia y el conocimiento humano. Esto ha generado preguntas filosóficas sobre la naturaleza de la mente, la conciencia y los límites de la ciencia y la tecnología en comprensión del pensamiento humano. Como ejemplo están los debates sobre el pensamiento simbólico y la inteligencia en máquinas y cómo estos desafíos afectan la comprensión filosófica de lo que significa el hecho de conocer. Los dispositivos de la computación científica está, por ejemplo, repositorios digitales, bases de datos científicas y herramientas de comunicación en línea, como los preprints y software de colaboración científica, en el que transforman cómo se comparte y evalúa el conocimiento.
Los filósofos en este caso analizan el impacto de esas tecnologías en la estructura de la ciencia como acceso abierto y de revisión por pares. El ejemplo filosófico son los estudios sobre cómo las plataformas tecnológicas influyen en el establecimiento de consenso en las comunidades científicas. Está el de interfaces hombre-máquina, donde los dispositivos de interfaces cerebro-computadora permiten a las personas interactuar con máquinas usando señales cerebrales. Esto abre nuevas áreas de reflexión sobre la naturaleza de la interacción humana, la cognición extendida y los límites del conocimiento humano. Un ejemplo, las discusiones sobre la fusión entre lo biológico y lo tecnológico y su impacto en nuestra comprensión como seres humanos, o sobre el ser humano, perdón. Y finalmente la realidad virtual y aumentada, que cada vez nos es como más sonoro con el uso de la realidad virtual y la realidad aumentada en entornos experimentales que crean nuevas formas de investigación en fenómenos, sobre fenómenos científicos en simulaciones controladas. Esto nos plantea preguntas filosóficas sobre la representación y la percepción de la realidad. Un ejemplo, el análisis de la naturaleza de la realidad y la verdad en contextos simulados. Estos dispositivos en conjunto, pues, son, como tú ya lo mencionabas, herramientas que nos ayudan a trabajar en el campo científico, pero que pensados en la perspectiva de los objetos, como la vinculación de estudio filosófico, permiten explorar cuestiones sobre la naturaleza del conocimiento, su representación y como tal, pues lo que has enfatizado en la construcción o la interpretación de métodos científicos. Sí, con el punto de lo ontológico y lo epistémico. Uh -huh. Mm, sí, 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 totalmente cierto. Y por eso veo que muchas veces en la academia nos quedamos cortos hablando sobre metodología de la ciencia o metodologías de la investigación o problemas de ontología científica o epistemología de las ciencias, simplemente en aspectos muy teóricos que casi nos llevan a hace 50 o 60 años de lo que en otras partes se discutía. Y hoy hay que mirarlo en esa vertiente de la filosofía de la ciencia basada en prácticas científicas, porque es la que nos permite, como una filosofía de la ciencia naturalizada, poder investigar qué es lo que está sucediendo en la práctica de la ciencia. Así es. No sé si alguno tiene algún aporte, pregunta, comentario para que podamos entre todos interactuar a partir, pues, de lo que se ha expuesto hasta el momento, o inquietudes que les haya generado el haber abordado el texto. Sí, Estela. Perdón, me perdí un momentito porque me preguntaron algo. Yo tengo una duda. El artículo surgió, o sea, Francisco escribió el artículo la semana pasada, surgió de lo que pasó con la cita que tuvimos hace 8 días. Ay, no, tal vez un poquito antes. Es que yo vengo pensando mucho en el trabajo doctoral de Astrid y tengo algunas críticas para con Astrid, sí, un poco, pero sobre todo con Juan Carlos Moreno, ¿es que se llama? Unas críticas con Juan Carlos Moreno y, por supuesto, una cierta disputa conceptual que siempre he tenido con el profesor doctor Edgar Eslava en relación con ciertos parámetros de filosofía de la ciencia. Y que yo siempre he tendido a hacer una mirada multidisciplinar, pero por ejemplo, el profesor Eslava trata de colocarle cercas de tipo filosófico a los análisis. Pero hoy la realidad es otra, hoy la realidad es inter y transdisciplinar y no podemos ver que los métodos de investigación hoy por hoy están atravesados por las tecnologías y que la relación de la producción de conocimiento científico con la tecnología es indubitable. No se puede negar ni se puede obviar
y por eso es que ya no podemos hablar de simplemente investigación científica, sino investigación tecnocientífica, porque para poder hacer investigación de punta, hoy por hoy se requiere la utilización de dispositivos tecnológicos, los cuales a su vez pues están basados en investigación tecnológica que también tiene sus propios desarrollos de manera independiente. Entonces, se refiere a eso. ¿Te acuerdas de otro artículo que yo escribí acerca de la tecnociencia y sus características, atributos y características actuales? Con con eso que lo hicimos hace como 3 o 4 semanas, ese artículo, que es un artículo largo, se desprendió este artículo, siempre pensando en esta discusión que he tenido. Pues Astrid tiene una postura diferente, porque es que Astrid quiere terminar su trabajo de investigación. Yo lo entiendo, pero es que también los hechos son totalmente palmarios, tenaces, no se pueden obviar. Es eso, Estelita. Muy interesante esa pregunta que está de manera transversal en el proceso. Sí, porque yo dije, uy, no, pero es que esto fue a todo vapor en 8 días. Y la verdad es que el artículo me pareció muy rico de leer, me gustó mucho. O sea, no estaba así tan pesado, estaba ligerito, me divertí leyendo las cosas y me acordé de algo que más adelante les cuento de cómo, por ejemplo, se creó un soporte documental a través de el microfilm, que es un soporte documental. Un soporte documental es, por ejemplo, el papel, el papiro, el pergamino, etcétera. Entonces, cuando yo les doy capacitación, les cuento cómo los soportes documentales están intrínsecamente relacionados con el entorno, con la geografía. Entonces, a lo largo del río Nilo crecía el papiro y estos egipcios se inventan el papiro como soporte documental y cómo se les mueren a los que tenían ganado menor unas ovejitas y ahí sale el pergamino, etcétera, etcétera. Y cuando se llega a la parte del microfilm, es la combinación, a ver si lo encuentro, es la combinación, porque lo tenía por aquí lo tengo, es la combinación que se hace del microscopio con la fotografía. Y entonces eso lo hizo, a ver, en 1839, John B. Dancer agregó una lente de microscopio a una cámara fotográfica y consiguió la primera reproducción miniaturizada con una reducción de 160 veces el original. Ya después, durante la Guerra Franco-Prusiana, en el 1871, René Patrice Prudent Dragon desarrolló la técnica de reducción fotográfica junto con el fotógrafo francés Gaspard Félix Tournanchon, quienes idearon todo un sistema de comunicación. Esta historia es bien bonita. Miren. Atravesaron las líneas enemigas en un globo aerostático para hacer contacto con las tropas francesas con el fin de microfilmar las instrucciones y mensajes para enviarlos a los altos mandos militares sitiados, usando palomas mensajeras que habían llevado consigo. La película de 50 milímetros de ancho se ponía en un cilindro que se ataba a las patas de las palomas, que eran enviadas al frente para leer el mensaje. Las imágenes se proyectaban sobre una pantalla. Entonces, pues, eso también es como, además de que se crean otros instrumentos, pues se crean otras cosas como soportes documentales. Está totalmente vinculado, Estelita, totalmente cierto. De hecho, hace unos años me enteré que, por ejemplo, en estas disposiciones de conservación documental, se tenía dudas si podía mantenerse la, la preservación documental de manera digital o si era preferible mantener de todas maneras soportes en microfilmes, porque los microfilmes parecieran que tuvieran una vida útil más larga que, por ejemplo, los discos de una o de doble capa de tipo digital. Ese fue un hallazgo muy valioso, el microfilm. También pues vale decirlo que, por ejemplo, cuando yo estaba estudiando mi pregrado, me leí varios libros que estaban microfilmados y entonces iba uno a ciertas máquinas de proyección del microfilm y allí iba leyendo. Eso hace mucho tiempo, claro. Sí, pues de hecho, eso que estás diciendo es totalmente cierto. El único soporte así creado que ha demostrado
ser duradero en el tiempo, pues desde 1800, ¿qué fue que dije? A ver, se me olvidó, 61, 71, 71, es el microfilm. O sea, nosotros en este momento no tenemos la certeza de cuánto va a durar un CD. Acuérdense, se rayan, duran 10, no sé, quizá 10 años. No tenemos la certeza de cuánto va a durar Sí, la información que se grabe en los discos duros extraíbles, por ejemplo. Se le sí, clava no, claro, y se volvió nada. Ahorita sí, lo que están grabando es en cuarzo, que esa parece ser una de las mejores, pero es la más costosa. La única que ha demostrado tener más de 100 años, 150 años más o menos, ha sido la microfilmación. Pero sí. obviamente con unos cuidados especiales para que no se avinagren por procesos de degradación. Listo, gracias, Estelita. Muy interesantes sus ejemplos que nos presentas, Estelita. Diana. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, sí, señora. Bueno, yo tengo pues varias preguntas. La primera es que tiene relación con lo que Luis Francisco estaba comentando hace un momento. Finalmente, la propuesta que hace Luis Francisco en el artículo de alguna manera nos lleva a decir al mundo bueno, las IA como instrumentos, ¿cierto? Los software de IA como instrumentos, y lo mencionó Luis Francisco hace un momento, pues están desarrollados como intermediadores en los procesos de conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera también son co-constructores? Igual que cualquier otro instrumento, se vuelven co-constructores en los procesos de conocimiento. Esa es una preguntaza que yo pude comprobar, por lo menos evidenciar empíricamente en un diálogo que tuve con una inteligencia artificial de lenguaje natural hace más de año y medio, de la cual hice un video, porque empecé a indagarle sobre cierto tipo de asuntos en relación inicialmente con filosofía de la ciencia, posteriormente con aspectos de ciencias sociales, política, economía, y observé que tenía un sesgo. Y tenía un sesgo que era un sesgo ideológico pro-occidental. Se lo hice saber. Y la herramienta reconoció que sí, efectivamente, pues eso era lo que estaba trabajando, porque esos habían sido sus límites de aprendizaje. Por eso es importante mirar con detalle el libro de Peter Gallison y su colega en relación con el concepto de objetividad, porque como lo dije al principio del documento, hay siempre una demarcación ontológica y epistémica en el diseño de los instrumentos y lo que estos pueden accesar, registrar y procesar, porque hay, por supuesto, que hay instrumentos que hacen procesamiento de datos. De hecho, la estadística descriptiva o la estadística inferencial tiene también un sesgo que es ontológico y que es epistémico. Que con eso es lo que hemos trabajado y accesamos al mundo en las ciencias físico-naturales. Y entonces sí vamos a encontrar eso. Por esas cosas, entonces, por un lado, queda cuestionado el asunto de la objetividad y la ciencia libre de valores, porque desde el punto de vista ontológico y epistémico habrán algunas valoraciones de principio, porque en términos kantianos habrían algunas intuiciones previas, donde habrían unos enunciados previos de concepción sobre el mundo que no van a ser juzgados ni van a ser cuestionados, sino que a partir de ello es que procedemos a mirar las cosas del mundo, a diseñar las cosas del mundo y hacer las cosas del mundo, lo cual nos dice que siempre habrá unos principios metafísicos subyacentes que son de carácter ontológico, algunos de carácter axiológico valorativo, ¿sí? Dentro de la formulación del conocimiento. Y esto nos lleva a que debemos dejar
filosóficamente hablando, para la ciencia, de seguir hablando de verdad científica, sino más bien hablar, como lo propuso por un lado Popper, de verosimilitud o de certeza de teoría, que la certeza o verosimilitud de teoría tiene un carácter que está en íntima relación con las ontologías históricas y las epistemologías históricas, teniendo en cuenta el principio de que sí, las teorías se producen y no se producen por una situación milagrosa, donde viene la hipótesis del no milagro, vale. Pero también es cierto que hay que tener una actitud frente a eso de una inducción pesimista como principio mirador del desarrollo científico hacia futuro. ¿Por qué? Porque si hacia el pasado vemos que había teorías que se consideraban que eran sólidas en la explicación de ciertos fenómenos, pero después hemos encontrado otras que realmente son más robustas, que tienen mayor capacidad de explicación a lo largo del tiempo y sustituyeron a las anteriores. Nada nos va a asegurar que esas van a perdurar en el tiempo, sino que es probable que hacia futuro encontremos teorías que expliquen mucho mejor, sobre todo si nos desarrollamos en un nivel de tecnociencia que permite tener dispositivos, instrumentos aún mucho más potentes que nos ayudan a hacer las prótesis tanto de nuestra mente como de nuestros sentidos mayores para poder procesar lo que hay en el mundo. De hecho, la inteligencia artificial sería una prótesis, pero no de los sentidos, sino una prótesis de la razón. Pero tenemos que recordar siempre, y ese es un debate actual, si la prótesis de la razón llega a convertirse en un sustituto de la razón humana. Y eso es lo que hay que evitar, que siempre la inteligencia artificial sea una herramienta que permite ordenar los datos, ordenar las explicaciones, pero que siempre la conducción y la orientación esté basada en el razonamiento de los investigadores, del grupo de investigadores. Bueno, eso lo digo yo ahora, pero habrá que ver qué se desarrolla, porque también está la idea de que si se genera una inteligencia artificial genérica, es decir, que abarque todos los campos de las actuales inteligencias artificiales, sustituiría en su totalidad la razón humana. Habría que ver si eso es cierto o no. Pero ese es uno de los debates que hay actualmente sobre esa herramienta de la inteligencia artificial. Pero indudablemente la inteligencia artificial es una herramienta útil para el campo de la investigación científica, junto con estos otros dispositivos e instrumentos. Y ahora, cuando se configura la inteligencia artificial con programas de procesamiento de datos, pues en la data science, en la ciencia de los datos, pues indudablemente pueden ayudar mucho a esclarecer, incluso a abrir los ojos a los científicos para formular nuevas teorías. Es lo que yo puedo decir hasta el momento. Pero cada cosa de la que acabo de decir, yo no firmaría como algo absoluto, sino que es hasta el momento lo más aceptable que se puede tener. Bueno, cuando dije que tenía varias que están como unidas, ¿no? Lo que acabaste de decir me lleva a lo segundo que quería como comentar, y es cuando cuando leí el texto y cuando te escuché en la exposición, estoy leyendo un texto de Denis, se me va siempre el apellido, Nachmanovich, que es una escritora argentina, una pensadora Claro. argentina, Sí, que se llama sí. el mito de la objetividad. Y me hiciste recordar porque pues precisamente ella en ese texto toma un ejemplo muy interesante de dónde y cuándo se construyó históricamente es el mito de la objetividad en el desarrollo de la ciencia, ¿no? ¿Cómo, en qué momento? Y precisamente para ella, si lo vemos desde ese punto de vista, fueron una serie de instrumentos, de técnicas que se desarrollaron los que llevaron históricamente a verla, a cambiar la forma de ver la realidad bajo los lentes de la ciencia. Entonces, ejemplo, el perspectivismo desde el Renacimiento y del arte, que me pareció muy interesante.
como ella lo expone en ese texto. El segundo es la cartografía, cómo el desarrollo de los mapas también fue, y la cartografía que empezó a usar una serie de técnicas también, y cómo eso fue, bueno, la geometría euclidiana, ¿no? Que fue el modelo matemático que ha sustentado todo, precisamente toda esa visión de se me va la palabra ahorita, bueno, de ver la realidad como el espejo, ¿no? Como lo decía un poco em, Rorty, sí, se me fue, sí. El mundo como espejo perdón, el espejo de la naturaleza. Entonces, un poco ese representacionalismo, no encontraba la palabra. Cómo esa objetividad que fue que maneja el representacionalismo se fue construyendo precisamente a partir de una serie de avances tecnológicos e históricos que se dieron desde el Renacimiento, ¿no? Y durante toda la modernidad. Por eso cuando estabas haciendo tu exposición me pareció muy interesante porque va muy empatada con lo que está trabajando o lo que estaba trabajando yo hace poco con el texto de Denis, eh, que me parece muy acertado. Y lo que me lleva a la pregunta, ahora sí, digamos, la reflexión y la pregunta es, bueno, ¿y cómo ver la relación entre sujeto y objeto desde esta nueva óptica, ¿no? En donde antes había un sujeto, ¿no? Que aprende un objeto, pero aquí estamos hablando de que los medios van cambiando y configurando ese objeto, ¿no? También, y me van cambiando y me van configurando a mí como sujeto. Y entonces, ¿cómo veríamos desde el desarrollo de la filosofía de la ciencia o del desarrollo del pensamiento científico esa relación sujeto-objeto desde esta nueva forma de ver la relación o de ver las dinámicas? Sí, sí. Pues varias cosas. Primero voy a señalar que me alegra saber que estabas leyendo algo de la profesora Denise Nachmanovich. Yo fui estudiante de ella hace 26 años en un curso que tenía sobre epistemología, un curso que hacía para todo el mundo de habla hispana vía internet. Y yo hice ese curso, había unas lecciones, había unos ejercicios, unos trabajos y uno respondía y toda la cosa. Y fue durante casi un año que estuve como estudiante de la profesora Nachmanovich, que en ese momento tenía una posición constructivista del conocimiento, no sé ahora cómo esté en su visión. Bien, por el otro lado, a raíz de tu reflexión, Diana, con respecto a la construcción de conocimiento científico, la intervención de los instrumentos en la construcción de conocimiento científico y la pregunta filosófica sobre la relación sujeto-objeto, yo te puedo decir que hoy por hoy esa relación sujeto-objeto hace parte mucho de una epistemología más clásica, justamente de una epistemología muy relacionada, llamémoslo así, muy relacionada con el desarrollo de la epistemología clásica anglosajona, donde hacía una distinción de sujeto-realidad, porque subyacentemente ahí hay un principio metafísico de que se concibe que el objeto es algo que está independiente de la conciencia del sujeto. Entonces, como tú ya sabes, Diana, hay otras posturas que dicen que es una construcción social. Hay otras posturas que dicen que es una intermediación donde la interacción entre uno y otro permite la elaboración del conocimiento. Aquí me estaba acordando ahorita de Jean Piaget y otros que van en ese sentido. Entonces, lo que podemos decir hoy por hoy de relación sujeto-objeto, yo evito hacerlo, pero yo estuve dentro de ese concepto hace mucho tiempo y Astrid me conoció cuando yo estaba todavía en eso. Pero la experiencia de los estudios de filosofía de la ciencia y los trabajos de investigación me han llevado a ver que el asunto no es sujeto-objeto, sino la relación entre investigadores y problemas de investigación. Entonces existen problemas de investigación que ontológicamente uno les puede decir que es un objeto, ¿sí?
que es una entidad o que es un sistema de fenómenos que hay que abordar de alguna manera, pero están planteados en términos de un problema, es decir, en términos de unas preguntas que indagan sobre cómo funciona el mundo, o por lo menos esa parte del mundo a la cual nos estamos refiriendo. Entonces, ya no sería un objeto como cosa, sino que sería un problema que no está en el mundo real, sino que está en la conciencia de los investigadores que quieren dilucidar cómo funciona ese sector de realidad. Además de que ese sector de realidad hoy está viéndose como ese sector, pero que puede ser posteriormente derruido y integrarse a un sector de realidad distinto. Parece ser que los sectores de realidad, es decir, la denominación fenoménica, es una construcción intelectiva que hacemos nosotros a partir de la acción de los sentidos y de la racionalidad que tenemos, y por supuesto con el apoyo de los dispositivos de los cuales podemos disponer. Y en ese sentido, pareciera ser que los objetos como tal no existen allá independientemente de la conciencia, ni las entidades existen. Y aquí es donde aparece algo que Astrid seguramente en su momento hablará acerca de la ontología histórica. Porque en la ontología histórica lo que hace es ver que en cada momento de la historia hay una variación en las maneras de ver el mundo. Y en esa medida, hoy por hoy, por ejemplo, podemos concebir que hay problemas, no objetos. Hay problemas que podemos abordar, pero los problemas que hoy podemos abordar no serán los mismos que podremos abordar dentro de 200 años, si es que la humanidad persiste. ¿Por qué? Porque la estructura conceptual, la estructura epistémica está en función también con la suma de conocimientos que hoy tenemos, la suma de dispositivos con los que hoy contamos, la suma de las realidades sociales con las cuales hoy estamos operando, la suma de las interacciones institucionales con las que estamos, lo cual hace que las concepciones que hoy tenemos sobre el mundo están en función de la situación histórica. El elemento de hablar de relación sujeto-objeto sería un poco anacrónico hoy por hoy hablarlo de esa manera. Por ejemplo, no podríamos hablar que cuál sería el objeto de la investigación que se hace en el colisionador de hadrones que hay en el CERN en Suiza, en el estudio de el modelo estándar de subpartículas atómicas. ¿Cuál sería el objeto? No, allí se presentan qué problemas hay, cómo se definen esos problemas desde el punto de vista de modelos matemáticos. Y entonces se pierde el concepto de objeto, porque ya es inocuo para el tipo de fenomenología a la cual tenemos que abordar. Y cuando hablo de fenomenología me estoy refiriendo a ese conjunto de rasgos, atributos y características de aquello que acontece en el mundo en forma de un funcionamiento. A eso me refiero. No sé, con eso te respondería, Diana. Gracias. María Fernanda. Sí, creo que Estela había levantado primero la mano que María Fernanda. Entonces o si María Fernanda, en el sentido de que como Estelita ya participó, como para que pudiéramos todos. Y dale. Vale, Estelita. María Fernanda. O Dayan, creo que es. María Fernanda dice ahí que levantó la mano. Estela la levantó primero. Sí, pero como se trata de que todos participemos, Estela te está cediendo el espacio. Ok, bueno, es que me metí por el perfil de mi hija sin querer. Soy Dayan. No, pues en realidad lo mismo es como una... perdón. Como una serie sí, es que me salí para volver a entrar por el medio y se me desconectó y tuve que volver a entrar. Bueno, lo mismo es como una serie de... no sé si disertaciones o más bien como de ideas que empezaban a surgirme en la cabeza a partir de otra cosa que estoy haciendo semi paralelo a eso, ¿no? Pues tuve la oportunidad de leer el texto
y estaba pues buscando un tema para trabajar al seminario de existencialismo que nos dejaron, ¿no? Y me decanté por unos animes de ciencia ficción para trabajar el tema del existencialismo, pero se vino, digamos, una relación interesante con esto que estamos trabajando en este texto, porque pues que finalmente proponen estos animes, esa relación entre el ser humano y la ciencia, al punto de lo que pues, dice el documento, ¿no? O sea, que ya no es una cosa aislada, sino que tanto el objeto determina los métodos o los instrumentos de recolección o de análisis de ese objeto, pero a la vez esos mismos instrumentos van determinando una forma muy particular de comprenderlos, ¿no? Entonces, en estos animes que yo estoy trabajando, que bueno, son como Ergo Proxy, Neo Genesis Evangelium, Ghost in the Shell, todos estos son animes futuristas que están trabajando el tema de la inteligencia artificial. Y también del traspaso de la conciencia hacia máquinas, o de máquinas que van generando unas inteligencias muy similares a la inteligencia humana y cómo se van como co-construyendo. Por ejemplo, en Ghost in the Shell todo el asunto es el descubrir que no eres realmente un humano, sino que tu conciencia ha sido mutada a un robot o a un androide más o menos, y cómo eso determina finalmente cómo te concibes como humano y cómo estás entendiendo el mundo a partir de que sabes que no eres 100% humano, pero que parte de ti lo es. Que hay se borra un poco de tu pasado, se mueve todo este asunto del misterio y demás, pero lo que me parecía interesante era eso, el cómo, lo que decía en ese momento de la co-construcción, sí, todo el asunto de transhumanismo, que eso es viejísimo, ¿no? O sea, si uno mira estos animes, son animes de los 90. Entonces ya incluso se trabajan antes de que digamos que el proyecto de inteligencia artificial fuera más o menos tangible. Y ahorita que hablaron de la co-construcción, me acordé de un meme que vi en TikTok, un video meme que me causó mucha risa porque pues precisamente estábamos trabajando con los estudiantes el asunto de, bueno, vamos a generar, con mis chicos del colegio, a generar unos análisis de unos textos, pero necesito que ustedes trabajen con IA y lo que yo les voy a evaluar más que la información que obtengan es los prompts, es decir, cómo ustedes van a interactuar con la IA para preguntarle. Entonces, y de ahí pues salía este meme, no sé si me permiten compartirlo ahora unos segundos. Sí. Me pareció muy simpático. Perdón que tengo aquí con 1000 cositas abiertas. Yo lo veía por acá. Estaba, creo que era si no estoy mal. Sí. Que además pues se remite a una película de ciencia ficción donde está el robot que es el que pelea y demás, pero en realidad el robot solo puede pelear de acuerdo a los movimientos que el niño le indique, ¿no? Sí. Entonces se vuelve lo que decían hace un momento como la extensión de ese niño, pero finalmente sin el niño, pues el robot es simplemente algo en potencia, pero no es capaz como por sí mismo de hacer las cosas, ¿no? Y bueno, esto lo ponían los chicos de cuando ChatGPT y yo por fin vemos frutos de nuestro trabajo, ¿no? De nuestro proyecto. Y de esos hay montones, ¿no? Este me parecía simpático, es por la película con la que lo relacionan. Pero pues hacia allí iban como todas estas divagaciones que estaba teniendo. Finalmente, si bien la ciencia ficción no es ciencia en sentido estricto, como finalmente la ciencia ficción también ha venido determinando qué métodos, qué instrumentos se van construyendo para mirar si eso que nos imaginamos puede o no llegar a ser posible. O sea, cuando uno piensa en novelas como Yo, Robot, que fue escrita hace tanto, o cuando uno lee las novelas bueno, todos los cuentos de Isaac Asimov, y él habla de esta máquina capaz de organizar un montón de cosas, pues eso no es otra cosa que las inteligencias artificiales que estamos viendo ahorita. Entonces, cuando decimos que nosotros de alguna manera también nos inventamos métodos para analizar esos objetos de estudio, de alguna manera también creamos esos objetos de estudio. Lo pensaba pues a partir de, bueno, ¿qué tocó hacer para, qué avances científicos tuvieron que darse para hablar de IAs o de lo que decía hace un momento Astrid de minería de datos y demás? Pues tuvo que haber la intención de llegar allá. Y eso con lo que mencionaba al principio del texto de, bueno, y ahora entonces, ¿cómo definimos si algo realmente existía o si algo realmente estaba oculto o si en realidad fue mera creación de nuestros instrumentos científicos?
Bien, aquí estamos viendo parte del debate entre los distintos tipos de realismo y las distintas posiciones del escepticismo y antirrealismo. El punto es que no hay una respuesta definitiva, tú lo sabes, Dayan, y uno puede escoger una hipótesis subyacente que se toma como base axiomática de argumentación para el trabajo que tú estás haciendo. Si tú partes de que existen realidades independientes de la conciencia, seguramente entonces podrías decir que lo que se observa en las realidades virtuales son realidades que son de un tipo diferente, que tienen que ver con unas realidades de segundo piso, podemos decirlo, que tienen una variante y que tienen una existencia per se y que pueden ser abordables de X o Y manera. Habría que ver en qué medida son todavía dependientes o codependientes de la inteligencia humana o si tienen su propio desarrollo. Entendería yo que tienen su propio desarrollo si están basadas en una inteligencia artificial generativa que reúne todas las posibilidades de inteligencia artificial, incluido el aprendizaje automático total y la reflexión total y toma de decisiones, que sería un elemento de independencia de sujetos humanos. Habría que ver eso. En el caso del niño con el robot, ahí estamos viendo todavía un carácter de un dispositivo que funciona como una prótesis. Es una prótesis ahí. Ahora bien, si tú tomas una postura ya sea escéptica o ya sea antirrealista o ya sea construccionista, podrías hacer otras elaboraciones. O sea, veo que hay varias posibilidades de elaboración filosófica desde el punto de vista existencial, donde le darías llamémoslo así, una base o un fundamento ontológico distinto según la perspectiva de la cual partas como concepción axiomática ontológica que tú decidas, ¿sí? ¿Y eso qué muestra? Como no está resuelto el problema ontológico, y yo creo que no va a ser resoluble, entonces tienes una gran posibilidad a tu gusto de generar una respuesta, una relación como una propuesta de análisis ontológico con respecto a una propuesta existencial dentro de las realidades virtuales y hacer, claro, tú sabes que lo ontológico inherentemente vincula lo epistemológico de la capacidad de conocer, y ahí tienes que decir quién es el que va a conocer. Eso tienes que también dilucidarlo, porque puede ser que elementos, personajes dentro de las realidades virtuales pudieran también tener la capacidad de conocer, de aprender. Todo eso tendrías que mirarlo, pero me parece que es muy, muy interesante a dónde nos ha llevado el desarrollo de la tecnociencia para hacer estos análisis que son de tipo filosófico. Y yo insisto una vez más, no por hacerme propaganda, pero es que de verdad la propuesta de la tecnociencia y sobre todo tecnociencia geoestratégica tiene mayor sentido hoy por hoy, porque no podemos hablar de investigación científica independiente de todo el desarrollo tecnológico que está de base en la producción de conocimiento científico y sobre todo en la reflexión sobre el propio conocimiento científico, pero además de otros tipos de conocimiento. Eso es lo que te podría decir, Dayan. Lo último era, pues bueno, tú lo mencionaste al principio cuando estabas como haciendo tu resumen del texto, el asunto de los intereses políticos, ¿no? Que también van a determinar los objetos de estudio y los métodos también de ese estudio, ¿no? No, y de ahí una cantidad de problemas humanos, de científicos que podrían, o sea, que ya podrían haberse resuelto, pero tal vez no se consideran suficientemente lucrativos. Entonces ahí también tenemos una construcción, no sé, de realidad, perdón, utilizo el término de manera muy, muy escueta, que va a depender es de los intereses netamente económicos. Y ahí
personalmente le veo pues un problema grave a precisamente solución, porque sí, tenemos un interés de optimización de tiempos en todo, pero a veces nos falta un poco más de elementos éticos a la hora de desarrollar esas técnicas de la ciencia. Y bueno, pensando en esa lógica pues de responder al capital, ¿no? Claro, por supuesto, claro, tú lo estás enfrentando en ese momento desde una perspectiva, ya veo, hay una perspectiva subyacente de tu discurso ético. Desde un punto de vista del pragmatismo, podría decirse otra cosa, que estaría muy relacionada con la lógica del capital, que es una lógica depredadora. Y se podría validar. Claro, entonces ahí siempre lo que uno tiene que hacer es tener claro el fundamento ontológico y epistémico que asume como algo, como axioma de presentación de todo lo que uno va a elaborar. Y es desde donde parte. Eso sí tiene que ser claro para todo filósofo, de dónde parte, para no llegar a ninguna confusión. Porque muchas veces, si no se tiene esa claridad, en un debate con otro, se llega a este momento, al momento de lo epistémico y lo ontológico, y si no se tiene claridad, uno queda confundido. Y entonces el debate se pierde, incluso uno pierde hasta el debate, porque no tiene la retórica suficiente para poder convencer al otro a partir del sustento ontológico, perdón, y epistémico que pueda tener todo el desarrollo que vaya a elaborar. Y esto te lo digo, yo no sé si tengas que presentarle a Slava trabajo, porque justamente sobre eso te lo digo. Sí, no, este no es para eso, es para un póster que voy a hacer, pero es más sencillo realmente, eso es lo que me hizo pensar en esas cosas. No, lo que voy a trabajar es para el seminario de existencialismo y lo que voy a revisar es básicamente cómo se manifiestan algunas teorías filosóficas del existencialismo en esas series. Va a ser una cosa más sencilla, sí, en esas series de anime. Como un póster, dices. Sí, que es lo que toca presentar en principio, pero sí, la idea es como sacar, se ha analizado los animes y entonces puedo encontrar algunos conceptos filosóficos que han sido abordados desde esos animes. Digamos que va a ser más sencillo. No, les la estoy en otra cosa más compleja. Bueno, listo. Daniel. Gracias. Con gusto. Bueno, y creo que entonces lo que Estelita quería expresar para escucharte. Bueno, pues yo estaba jugando acá y cuando Francisco mencionó lo de la inteligencia artificial, copié un trozo del texto de Francisco y se lo puse al chat GTP y le dije que me diera ejemplos adicionales de dispositivos creados para un propósito específico y luego utilizados en otros. Entonces me dio unos. Entonces habla del ultrasonido, que el uso original fue para aplicaciones militares y luego se adaptó para la medicina. Y bueno, ahí da más ejemplos, pero no voy a entrar en detalle. Luego de la tecnología del GPS, radiación de los rayos X, que eso lo sabemos, en el contexto de descargas eléctricas en tubos de vacío, y pues se utiliza para la medicina. La tecnología de drones para propósitos militares, y pues ahora para la entrega de paquetes, mapeo geográfico, cinematografía, agricultura de precisión, etc. La tecnología de las impresiones 3D, que para prototipos industriales, y ahora para creación de prótesis personalizadas, arquitectura, maquetas, gastronomía, etc. Microscopios electrónicos, el uso original, y el otro es el que se utilizan en materiales científicos, en la investigación de semiconductores, electrónica, arqueología, y bueno, ahí sí se explayó. Claro, Era que estaba aquí jugando con eso. Qué chévere. No, pero me parece excelente, Estelita. Sí, y cada vez más la comprensión de que todo esto que se está haciendo y se está produciendo está en íntima relación con la estructura de la producción económico material y con la manera como se organizan las sociedades en el mundo, que está también en función de esa producción económica. Permite entender que como el desarrollo de ciencia y tecnología, tecnociencia, es un
una organización de producción que está en función del poder y que el poder, por supuesto, no está distribuido, sino que está concentrado en unas manos y que no es simplemente un poder de carácter público, sino que también es de carácter privado, cuando estamos hablando de capitales privados que tienen que ver con las corporaciones, los organismos de inversión, que tienen que ver también con las corporaciones y que son los que determinan hacia dónde se dirige el mundo. Por ejemplo, en este momento, todo el desarrollo tecnológico que tiene que ver con tecnologías al servicio de la construcción de armas inteligentes está ganando gran cantidad de dinero y están felices por la gran cantidad de compras que se están haciendo, porque hay bombazos allí, hay bombazos allá. Estamos hablando de Franja de Gaza, estamos hablando del Líbano, estamos hablando de Siria, estamos hablando de Ucrania, pero también estamos hablando de Colombia, estamos hablando de Eritrea, muchas partes del mundo donde se están vendiendo armas. Y que los vendedores de armas son justamente aquellos países que primordialmente tienen unos altos desarrollos de tecnociencia, donde hay unos especializados en el desarrollo tecnológico de armas, inclusive de armas de destrucción masiva. Sí. Y pues aprovechando que lo tenía abierto, mientras ella hablaba, me acordé de la película de Woody Allen que se llama El Dormilón. Y le pregunté al chat que si en El Dormilón estaba también presentado sobre la inteligencia artificial. Y dice que sí. O sea, ya por lo menos me quedó la inquietud de volverla a ver después de tantos años, porque es del 73 esa película. Ah, ya. De eso creo que Dayan sabe cosas. Ah, qué bueno. Sí, Dayan creo que sabe bastante de cine y filosofía. Sí. Bueno, no sé si Armando y Camilo quieren hacer algún comentario, pregunta. No, pues de mi parte felicitarte primero que todo, Luis Francisco, por tu recopilación, como dices, tu análisis exploratorio es bastante interesante, pues para quien está empezando a introducirse en el tema. Parece bien interesante. Un comentario respecto a tu escrito en particular. En la página 3, donde es a lo largo de la extensa bibliografía que aborda este campo, se destacan varios puntos. No sé si quizás sea viable o lo veas. ¿En dónde? ¿En qué página, mi hermano? Al comienzo de la página 3, el primer párrafo. Voy para allá. Sí, es que dice como extensa bibliografía y que se destacan varios puntos, pero pues no señalas qué bibliografía ni cuáles puntos, y pues teniendo en cuenta precisamente que es un pero perdóname, ¿es en el párrafo final de la tercera página? Primer párrafo. ¿Primer párrafo? Sí. En el primer párrafo. Ah, ya. Sí, digamos que es algo más solo como de... Pero ¿está en el resumen? No. Después ya cuando empiezas el texto es la segunda parte del texto, la segunda página del texto como tal. Ah, la segunda página del texto. Está el abstract en inglés, ¿sí? Exacto. Y dice, este documento tiene un propósito exploratorio de divulgación. El siguiente párrafo, el que le sigue exactamente a ese. La relación ontológica y epistémica entre los dispositivos e instrumentos de detección, bueno, a lo largo de esta... Ah, ya. ¿Sabes qué? Acabo de darme cuenta. En la elaboración del texto, yo hice un corte y pegue de algo que había escrito más abajo y lo coloqué acá. Claro, hermano, tengo que quitar eso de ahí. Sí, queda un poco como... Mira, la relación ontológica y epistémica entre los dispositivos e instrumentos de detección, medición y registro y los fenómenos de investigación en la ciencia físico-natural es un tema central en la filosofía de la ciencia. Ah, no, pero no.
No, sí yo lo había escrito después, pero consideré que semánticamente era válido, porque digo, a lo largo de la extensa bibliografía que aborda este campo, o sea, de lo que dice anteriormente, de la relación ontológica y epistémica de los dispositivos e instrumentos de detección, medición, registro y en los fenómenos de investigación en las ciencias físico-naturales, es un tema central en la filosofía de la ciencia. A lo largo de la extensa bibliografía que aborda este campo, sí, pero yo recuerdo que pegué eso porque lo había escrito más abajo. Se destacan varios puntos claves que ayudan a entender cómo estos instrumentos no son meras herramientas pasivas, sino que juegan un rol activo en la construcción del conocimiento científico. Esa parte, ahí hay una vinculación entre esa primera oración larga con lo que sigue después, Camilo. Pero sí, pero sí recuerdo que yo lo había sacado de abajo porque lo había escrito más abajo en vinculación con la bibliografía que ya empezaba a comentar de los textos que me puse a explorar. Que a propósito, esos textos que señalo ahí, los tengo por si les interesa y se los envío. Listo. Bueno, y ya sobre los comentarios que hacían, en general me parece bien interesante como resaltar que creo que la semana pasada le dieron el Nobel de Física a dos personajes por sus aportes en Machine Learning, que sentaron las bases para la inteligencia artificial, y pues de hecho ha habido bastante controversia en el campo de la física precisamente pues porque le dieron el Nobel de Física a alguien que contribuyó en el Machine Learning y muchos no ven, digamos, que su relación directa. Pero pues mucho de lo que tú planteas podría brindar una luz esclarecedora a los que no encuentran esa relación, esa vinculación. Y precisamente con lo que decía Dayana, me parece bien interesante cómo estas herramientas ya no son solo elementos que se utilizan como modelos de medición, sino que pasan a ser elementos propios de la experiencia humana, y pues me refiero propiamente a los implantes que ayudan a la visión, que permiten la visión, que permiten la audición, los que supuestamente está trabajando Elon Musk. Sí. Sí, este tipo de cosas que ya son herramientas que están aplicadas directamente a la experiencia humana. Obviamente, sí, como señala ella, la experiencia de los que tienen grandes capitales, pero pues a la experiencia humana finalmente. Entonces, creo que solamente eso de momento. Ah, bueno, listo, Camilo, pero muchas gracias por lo que me señalaste. Y bueno, insisto, tengo este material de la bibliografía comentada, por si les interesa, yo se los puedo enviar. No sé, yo no he escuchado a Astrid que me diga acerca de lo que en varias ocasiones señalé a lo largo de la disertación sobre el asunto del método científico y los instrumentos. ¿Qué piensas? Que es abrir otras perspectivas de hacer la mirada sobre el problema, en razón a que hasta el momento, por lo menos en lo que llevamos, o lo que entre los dos hemos estado estudiando en este tiempo sobre los métodos o metodologías de la investigación, pues está más centrado en cómo se hace esa perspectiva de la racionalidad de los métodos, ¿sí? Cómo se ha discutido, debatido en esa racionalidad, pero en cuanto a la manera de cómo eso ha transformado hoy la forma del desarrollo tecnocientífico, es otro, como otra vertiente más actualizada, desde luego, pero pues también lo veo en la perspectiva de que para poder construir o delimitar el problema de investigación con el que he venido trabajando, el hecho de ver esta línea histórica y más de discusión de la racionalidad científica, pues es como hacer el ABC también. Entiendo eso. Tengo para contraargumentar lo siguiente. ¿En qué medida la aparición de herramientas e instrumentos, ni siquiera tecnológicos, sino técnicos, como el uso del papel, como el uso del papiro, como en el desarrollo del conocimiento científico y filosófico a lo largo de la historia,
generaron alguna influencia en los procesos de racionalidad de los métodos científicos. Claro, pero vuelve y juega, o sea, definitivamente en la medida que uno le va agregando más elementos, pues el asunto se va volviendo con mayores o sea, criterios y volumen, y también llega un momento en el que es casi que inmanejable. Mira nada más en el hecho de poder encontrar los puntos de conexión entre momentos históricos con autores tan distintos, y que hasta el momento en la literatura que hemos abordado no hemos encontrado una fuente que uno diga, esta es la que reúne en completitud. Claro, pero es que no hay ninguna fuente que genere hoy por hoy eso. Por eso es que ese es el carácter de la tecnociencia actual. Pero el punto es que si tú puedes, sin abrir ninguna vena por ahí, decir que en el desarrollo histórico de la racionalidad de los métodos científicos, dentro de ellos intervinieron las formas como los científicos o los filósofos de la naturaleza en su momento abordaron examinar los fenómenos u objetos de investigación, si te vas a lo clásico. Por ejemplo, ¿cómo podríamos saber el comportamiento de los gases si Boyle no utiliza sus instrumentos? ¿Te acuerdas cuando estuvimos estudiando eso? Es que ahí hay una racionalidad subyacente que contribuye a la elaboración del conocimiento en las pruebas que él desarrolló. Entonces, lo que puedes decir es que sí, también existió a lo largo del tiempo un papel de las herramientas o instrumentos que utilizaron los filósofos de la naturaleza y posteriormente los científicos hasta el momento, que han determinado algún grado de influencia que no es motivo de este estudio en el desarrollo de la racionalidad de los métodos científicos. Es eso lo que quiero decirte, que no quede olvidado eso, porque hoy ya te estás dando cuenta palmariamente que eso es un hecho, pero evidente. Es eso, Astrid. Perfecto. Bueno, si Armando no tiene alguna pregunta o algo, solamente para hacer una cuña, que yo a veces hago propaganda de cosas, y es que la próxima semana en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, donde trabajo, pues vamos a tener el encuentro institucional de grupos y semilleros de investigación, y muy seguramente parte de los temas como este de hoy, de alguna manera, aunque no se traten así específicamente, pueden tener alguna relación y podría ser muy enriquecedor para nuestra tertulia en las próximas temáticas que vayamos a abordar, retomar esas discusiones que puedan estar planteándose por los investigadores. Me hizo acordar Camilo porque específicamente la doctora Ángela Camargo es una física teórica. Ella va a trabajar el tema de los Nobels, y me imagino que algo de lo que ahorita tú comentabas va a salir a relucir allá. Y también está una doctora que viene del Perú y que tiene parte de su exposición alrededor de esos desarrollos en la perspectiva de los Nobels y de la investigación. En cuanto a las prácticas científicas, también hay algo por ahí. Creo que puede haber puntos de toque o de encuentro con esto que hoy hemos trabajado. Muy seguramente ellos los van a ver en un tema más empresarial o de sistemas de producción económica y, como decía Diana, de capital, pero también creo que nos pueden dar opciones o miradas. Entonces están invitados, yo les estaré reportando los links para que puedan acceder. Yo por ahí les he estado también pasando en la programación, que cada vez se le hace una actualización, pero pues ahí hay muchos temas que les puede llamar la atención. Gracias, Astrid. ¿Listo? Ya lo compartí en la Javeriana. Muchas gracias. Listo, entonces voy a detener la grabación, darles las gracias a todos, a todas, porque hoy ha sido pues también un rigor académico el ejercicio que hicimos. Felicidades a todas y a todos. Para mí fue más que una lectura porque hoy me hicieron un TAC de cerebro, 2. Uno normalito y uno con contraste.